El funeral de Doreen Finton fue incómodo. No porque me sintiera especialmente triste. Nunca fuimos amigas íntimas, apenas compañeras de puente y vecindario. Pero cuando tienes 73 años, cada despedida pesa un poco más. Es como si el mundo te recordara, en silencio, que cada rostro conocido que se va es también un espejo que se apaga. Aquella tarde regresé caminando a casa, apoyada en mi bastón. Recuerdo que el médico dijo que, a mi edad, una caída ya no era solo un accidente, era un aviso. Pero yo nunca he sido mujer de advertencias. Ni cuando era joven, ni ahora, con la piel marcada por los años, pero el alma aún llena de vida. La calle M, donde viví por casi 4 décadas, me recibió con esa calma de siempre. Árboles altos, césped recién cortado, casas con alma, como la mía. Mi hogar era mi templo, mi refugio. Hasta que esa tarde, algo no encajó. La llave no giraba. Lo intenté otra vez. Y otra más. Hasta que lo supe, sin necesidad de que nadie me lo dijera. Alguien había cambiado la cerradura. Y no fue por error. Fue una decisión. Una que me dejó fuera. Fuera de mi propia casa. Fuera de la historia que yo misma había escrito, página por página, durante toda una vida. Pero lo que ellos no sabían es que yo también sé escribir capítulos nuevos. Y esta vez, el capítulo no sería de rendición, sino de regreso. Me detuve frente a la puerta blanca con el corazón un poco agitado, no por el esfuerzo físico de subir los 5 escalones del porche, sino por esa sensación intangible. Esa que te avisa que algo está fuera de lugar antes de que la mente lo comprenda del todo. Saqué las llaves de mi bolso, como lo había hecho cientos, quizás miles de veces. El sonido metálico me reconfortaba. El clic suave de la cerradura solía anunciarme que estaba en casa. Pero esa tarde, el clic nunca llegó. Probé 1, 2 veces. Forcé un poco la muñeca, como si eso pudiera torcer también la realidad. Pero la llave no giraba. Me detuve. Respiré hondo. Volví a revisar el llavero, buscando otra que quizás, por algún error mío, fuera la correcta. Pero no era error. No era olvido. Era reemplazo. Alguien había cambiado la cerradura. Y ese alguien no era un extraño. Me quedé inmóvil por un instante. A mi alrededor, el vecindario seguía en su letargo apacible. Un perro ladraba a lo lejos. El olor a jazmín flotaba en el aire. Todo parecía igual. Menos mi puerta. Menos mi lugar en el mundo. Saqué el teléfono, ese aparato moderno que mi hijo me había obligado a tener. Y lo llamé. 1, 2, 3 señales. Hasta que su voz apareció del otro lado, con ese tono entre nervioso y ensayado que solo los hijos tienen cuando saben que han hecho algo malo. Mamá, ¿ya llegaste a casa? Estaría adentro si pudiera entrar, respondí con firmeza. Mis llaves no sirven. Silencio. Podía imaginarlo buscando las palabras, intentando suavizar lo que ya era un golpe seco. Sí, cambiamos las cerraduras. Yo iba a llamarte. Iba a llamarte. Como si eso borrara lo hecho. Ginebra y yo hablamos del tema. Mamá, creemos que es lo mejor. Ya sabes, por tu seguridad. Tú misma dijiste que las escaleras te cuestan últimamente. La casa es de una sola planta, Orin, respondí con el tono pausado de quien está conteniendo un mar de emociones. Solo hay 5 escalones en la entrada, y los he subido durante 38 años. Es que olvidaste la hornalla encendida, mamá. No la olvidé, lo interrumpí. Ginebra apareció sin avisar, como siempre, mientras yo atendía el teléfono. Iba a volver enseguida. Entonces lo supe. Esto no era preocupación. Era una decisión tomada, planeada, ejecutada en el momento exacto en que yo estaría lejos, distraída, vulnerable. No necesitas llaves, mamá, dijo él entonces, como si hablara con un niño pequeño. Preparé un cuarto para ti en nuestra casa, y luego iremos a Sunny Hills. Ya lo organizamos todo. Tiene vista al jardín. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Mi hijo me acababa de decir, con palabras suaves y una voz firme, que ya no vivía en mi casa, que él y su esposa habían decidido por mí, y que ahora, el resto de mi vida se desenvolvería bajo su supervisión, no bajo mi voluntad. Así que ya no vivo aquí, dije en voz baja,
más sorprendida por mi calma que por su traición. Él intentó justificarse, pero ya no escuchaba. Porque en ese momento, mientras colgaba el teléfono, comprendí algo con una claridad brutal. Ellos pensaban que me habían sacado de mi casa. Pero no sabían que al hacerlo, acababan de abrir la puerta equivocada. La puerta a una versión de mí misma que no veían hace años. La que aún sabía luchar. La que aún sabía ganar. Orin sostenía el sobre blanco entre las manos con dedos temblorosos. El logotipo del despacho Kindi Associates brillaba discretamente en la esquina superior izquierda. No lo abrió de inmediato. Lo miró como quien observa una amenaza que aún no tiene forma. Pero ya huele a desastre. Estaba en su coche, estacionado en el subterráneo de su edificio, intentando concentrarse en la reunión que acababa de interrumpir abruptamente con una excusa de emergencia familiar. Pero la verdadera emergencia estaba encerrada en ese sobre. Finalmente, lo rasgó. Sacó la hoja. Leyó la primera línea. Y sintió que todo lo que había construido, imagen, estabilidad, control, empezaba a desmoronarse, línea por línea, como un castillo de arena que se derrite con la marea. La carta era directa, legal, implacable. Lo acusaba de desalojo ilegal, de manipulación, de abuso de confianza. Y, lo peor de todo, insinuaba que había pruebas. Registros bancarios. Posibles grabaciones. No, murmuró, como si negar pudiera cambiar las palabras ya impresas. Arrancó el coche y condujo con torpeza hasta su casa. Al llegar, encontró un segundo sobre idéntico sobre la mesa del salón. Ginebra lo sostenía con expresión pétrea. Un mensajero lo trajo hace una hora, dijo, sin levantar la voz. ¿Puedes explicarme qué significa esto? Orin no respondió. Solo le extendió la carta que ya había leído. Ella la devoró con los ojos. A medida que avanzaba, sus cejas se fruncían, sus labios se tensaban. Y su impecable rostro de porcelana se agrietaba de furia. Esto no puede ser cierto. ¿Tu madre contrató una abogada? ¿La señora que no sabe cambiar el fondo de pantalla del celular? Alguien la está ayudando, dijo él, casi en un susurro. Tiene que ser así. No pudo hacer todo esto sola. ¿Tú crees que es la Barrow? Orin se congeló. Barrow. Ese nombre no le sonaba ajeno. Algo, en algún lugar de su memoria, encajó. Espera. ¿Barrow no era la alumna brillante de mi madre? Se dejó caer en el sillón como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Sí, era ella. La que mi madre siempre mencionaba con orgullo. La que, según decía, tenía mente de jueza y corazón de acero. Dios mío, murmuró. Metí a mi madre en un asilo imaginario. Y ella me devolvió con una guerra jurídica real. Intentó llamarla. Llamó 2 veces. 3. Nada. Solo tonos largos. Silencio. Geneva caminaba de un lado a otro, los tacones golpeando el suelo como metrónomos de tensión. Tienes que hacer algo, Orin. Esto puede arruinarte. Tu reputación. Nuestra imagen. Los clientes. Entonces se lo entendió. Esto ya no era solo un problema familiar. Era una bomba. Y ya había estallado. Convocó a un consejo familiar esa misma noche. Sus hijos llegaron tensos. Tajem, su hija universitaria, fue la primera en hablar. ¿Así que la abuela nos va a demandar? Orin intentó explicar. Usó palabras como malentendido, preocupación, protección. Pero ellos no eran niños. Papá, dijo Killian, el mayor. Cambiaste la cerradura de su casa sin decirle nada. Eso no es proteger. Eso es traicionar. Nadie lo defendió. Ni siquiera Geneva. La sala se volvió un campo de batalla silenciosa. Y él, el general derrotado que descubría que no le quedaban tropas. Todo lo que quedaba era enfrentar la realidad. Su madre no era frágil. Era una estratega. Y él había subestimado al oponente equivocado. A veces, una sola decisión puede cambiarlo todo. Y lo que parecía una historia de abandono se transforma en una lección de fuerza, memoria y dignidad. Si esta historia ya te tocó el corazón, te invito a quedarte hasta el final, porque lo que está por suceder te hará ver la vejez con otros ojos.
Suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez subestimaron tu voz? Solo por tu edad o tu silencio. Tu experiencia puede inspirar a otros. La sala estaba silenciosa, pero el aire pesaba como si cada palabra no dicha colgara del techo. Orin se paseaba de un lado a otro, frotándose las manos, mientras Geneva permanecía rígida en el sofá, con los labios apretados y los ojos vidriosos de furia contenida. Tajem llegó primero. Llevaba aún la mochila de la universidad colgada de un hombro. Killian apareció poco después, con su chaqueta de oficina y rostro tenso. Todos se sentaron como si aquello fuera una cena fúnebre. Nadie tocó los copos de agua servidos sobre la mesa. Bien, dijo Orin, aclarando la garganta. Supongo que ya todos saben lo que pasó. La abuela nos envió una carta. Una demanda, papá, corrigió Tajem sin rodeos. Una carta legal acusándote de sacarla de su propia casa. ¿Eso no te suena a demanda? Killian bajó la mirada. Geneva cerró los ojos con fuerza. No fue así, intentó explicar Orin. Quisimos protegerla. Cuidarla. Ya no está bien, lo han visto. ¿Cuidarla? ¿Cambiando las cerraduras mientras ella estaba en un funeral? Dijo Killian con incredulidad. Eso no es cuidado. Eso es traición. Ofrecimos un cuarto en nuestra casa. Saltó Geneva. Le preparamos todo con cariño. Sin consultarle. Sin preguntarle. Sin siquiera darle opción, añadió Tajem. Vamos, mamá. Eso no fue una invitación. Fue un secuestro amable. Orin sintió el suelo ceder bajo sus pies. Su plan, ese plan que parecía tan lógico, tan estructurado, se deshacía en las bocas de sus propios hijos. Él esperaba resistencia de su madre, pero no de ellos. No de su propia sangre. ¿Saben lo que está en juego? Dijo, alzando la voz. Estoy endeudado. Hasta el cuello. Si no vendo esa casa, voy a perderlo todo. Silencio. Geneva lo miró de reojo. ¿Todo? ¿Qué significa eso exactamente, Orin? Invertí. Tragó saliva. Invertí 200.000 en criptomonedas que se desplomaron. Pensé que podría recuperarlo. Pensé que, con la venta de la casa, podríamos empezar de nuevo. Tajem dejó caer la mochila al suelo. Killian se apoyó en la mesa, con las manos en la cabeza. ¿Invertiste $200.000? ¿Y no le contaste a nadie? ¿Ni a mamá? ¿Ni a nosotros? Geneva se levantó bruscamente. ¿De dónde sacaste ese dinero? De cuentas. De ahorros. Algunos eran, de mamá. ¿Algunos? No todos, se apresuró a decir. Iba a devolverlo. Solo eran préstamos. ¿Y también tomaste de fondos de clientes? Preguntó Killian, mirando a su padre con una mezcla de temor y desilusión. Orin no respondió. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Geneva se cubrió la boca con las manos. Tajem cerró los ojos. Papá, murmuró Killian. Esto ya no es solo un problema familiar. Esto puede arruinar tu vida. Y arruinar la de todos nosotros, dijo Geneva con voz baja. Si esto sale a la luz, ¿qué dirán tus clientes? ¿Qué dirán nuestros amigos? Por eso necesito que me ayuden, suplicó Orin. Que me apoyen. ¿Después de todo esto? Preguntó Tajem, de pie. Lo único que puedes hacer ahora es devolverle las llaves a la abuela y pedirle perdón. Con la verdad. Toda la verdad. Orin bajó la cabeza. Sabía que ella tenía razón. Sabía que el daño estaba hecho. Y que solo quedaba una salida. Humillarse. O perderlo todo. La cafetería siempre había sido mi lugar favorito en Bavers. No por el café, aunque era excelente, sino por lo que representaba. Un rincón de calma en medio del ruido del mundo. Un refugio donde podía leer, pensar, observar la vida pasar sin que me exigiera nada. Ese día no venía a refugiarme. Venía a pelear. Barrow caminaba a mi lado, erguida, elegante, segura. Su traje marfil impecable contrastaba con mi abrigo azul. Pero nuestros pasos iban sincronizados. Como si cada una supiera exactamente el rol que debía jugar. ¿Está segura de que quiere hacerlo hoy?
Me preguntó mientras sostenía la puerta abierta. Sí, respondí sin titubear. Cuanto más se espera, más se pudre el silencio. Entramos. Lo vi enseguida. Orín estaba sentado al fondo, encorvado sobre una taza a medio vaciar. La camisa arrugada. Las ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Al vernos, se puso de pie bruscamente, derramando el café sobre la mesa. Mamá, yo. Di un paso atrás, evitando su abrazo. Mejor sentémonos. La camarera se acercó, nerviosa. Pedimos té, agua y otro café. Yo coloqué con cuidado una pequeña caja sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Orín, desconfiado. Un grabador, respondí, mirando sus ojos. Voy a grabar esta conversación. ¿Por qué? Solo estamos hablando. Exacto. Hablando, como familia, dije, encendiendo el dispositivo. Y la familia no debería tener miedo de ser escuchada. El silencio cayó como una cortina pesada. Barrow abrió su cuaderno. Orín tragó saliva. Mamá. Comenzó. Sé que lo que hice fue imprudente. Actué con buena intención. Me preocupaba tu seguridad, tu salud. Levanté la mano, calmada. No estabas preocupado por mí cuando cambiaste las cerraduras mientras yo asistía a un funeral. Estabas preocupado por tus deudas, por tus errores. Orín palideció. Yo no. $200,000, dije suavemente. Inversiones fallidas. Fondos de clientes. Saques de mis cuentas sin autorización. ¿Cómo sabes eso? Saqué los extractos bancarios. Fechas. Montos. Movimientos. Él los miró con horror. Mamá, yo iba a devolvértelo. ¿Como los 80,000 que tomaste hace 3 años para invertir en mí? Orín bajó la cabeza. Barrow seguía anotando en silencio. Lo más triste de todo, continué, es que si hubieras venido a mí con la verdad, si me hubieras dicho, mamá, me equivoqué, yo te habría ayudado, porque soy tu madre, y siempre estuve dispuesta a ayudarte. No te eché, mamá, dijo con voz quebrada. Quería que vivieras con nosotros. Luego en Sunny Hills. ¿Por 5,000 al mes? ¿Y después qué? Cuando se acabara mi dinero, ¿me ibas a visitar los domingos? No respondió. La culpa le pesaba tanto como sus ambiciones. Lo que hiciste no fue un error financiero. Fue una traición emocional. Barrow intervino entonces. Clara, tenemos una propuesta. Una salida para evitar consecuencias mayores. Pero antes, queremos que entienda el alcance de sus actos. Sacó documentos, grabaciones, pruebas, memorias grabadas de su propia voz planeando mi desalojo. Orín se desplomó en la silla. Ya no discutía. No negociaba. Solo escuchaba. Como quien por fin comprende que ha perdido algo irrecuperable. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente. ¿Una disculpa? No, respondí. Quiero las llaves de mi casa. Y la verdad. Dicha en voz alta. Frente a todos. Porque ya no me importa el silencio. Ahora, me importa el respeto. Orín se quedó en silencio durante varios segundos. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Los documentos frente a él eran como espejos rotos, reflejaban una imagen de sí mismo que no podía reconocer, pero que había creado con cada mentira, cada decisión egoísta, cada silencio. Estoy endeudado, murmuró finalmente, sin mirar a nadie. La empresa está al borde. Podría perder mi licencia. Podría ir a prisión si alguien investiga más a fondo. Sus palabras colgaban en el aire como un hilo tenso. Barrow cruzó los brazos con calma. No había juicio en sus ojos, solo una atención meticulosa de quien está acostumbrada a negociar con la verdad. Entonces hablemos de soluciones, dijo ella, abriendo una nueva carpeta. Analizamos su situación financiera, señor Naer. Hay una salida, pero no será fácil, ni cómoda. Orín levantó la vista. Había una mezcla de miedo y esperanza en su rostro, como si no supiera cuál de las dos permitir. ¿Qué salida? Puede vender su participación en la empresa, dijo Barrow con precisión. Eso le permitiría recuperar aproximadamente $120,000.
El resto podría cubrirlo vendiendo su coche, algunos activos menores, tal vez reduciendo su estilo de vida. ¿Vender mi parte de la empresa? Repitió él, como si no entendiera el idioma. Llevo 15 años construyéndola. Y está a punto de perderla por completo, respondí con voz serena. No por culpa de otros. Por tus propias elecciones. Orin apretó los labios. Sabía que teníamos razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Yo solo quería proteger lo que era mío. Mi nombre. Mi reputación. Mi futuro. ¿Y qué hay de lo que era mío? Pregunté, inclinándome levemente hacia él. ¿Mi casa? ¿Mi autonomía? ¿Mi confianza en ti? Él no respondió. Solo desvió la mirada, avergonzado. ¿Y si rechazo esta oferta? Preguntó entonces, casi desafiando. Tendrá consecuencias, dijo Barrow sin levantar la voz. Las grabaciones, los extractos, los documentos. Todo será entregado a las autoridades si decide ignorar esta oportunidad. Orin asintió, lentamente. La tensión en sus hombros bajó un poco. Ya no estaba negociando. Estaba rindiéndose a la realidad. Necesito pensarlo. Hablar con Ginebra. Intentar entender todo esto. Tiene 3 días, dijo Barrow. Después de eso, retiramos la oferta. ¿Y me van a denunciar? Preguntó en voz baja. ¿Mi propia madre? Tomé una pausa antes de responder. No por falta de decisión, sino porque las palabras debían pesar. Eres mi hijo, Orin. Y siempre te amaré. Pero el amor no significa permitir que pases por encima de mí. El amor, a veces, también es un límite. Él tragó saliva, visiblemente emocionado. ¿Y quieres algo más? Asentí con la cabeza. Las llaves de mi casa. Hoy. Orin sacó lentamente el llavero de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. El sonido metálico fue suave, pero cortante como un cuchillo. Las llaves. Mi libertad. Mi derecho recuperado. Gracias, dije, guardándolas con calma. Y una última cosa, Orin. Me incliné un poco hacia él, bajando la voz. La casa nunca fue un legado de tu padre. Fue mi decisión, mi inversión, mi lucha. No la heredaste. Y nunca la vas a tomar. Por primera vez en toda esa conversación. Él pareció entender. No con la mente. Con el alma. Volver a casa fue extraño. No hubo aplausos, ni lágrimas, ni música de fondo como en las películas. Solo yo, de pie frente a la puerta, sosteniendo un nuevo juego de llaves y una respiración contenida. Barrow y yo habíamos acordado cambiar la cerradura ese mismo día. No porque creyera que Orin intentaría algo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, quería cerrar una puerta con la certeza de que nadie más tenía la llave. Inserté el metal. Giró suave, sin resistencia. Entré. La casa estaba casi igual que cuando la dejé para ir al funeral de Dorene. Casi. Había rastros sutiles de urgencia y codicia. Gavetas mal cerradas. Papeles desordenados. El tapete del salón ligeramente torcido. Orin había estado buscando algo. Documentos. Tal vez. Joyas. Quizás. Verdades. Pero lo importante. Lo verdaderamente valioso. Había ido conmigo desde el primer día. Las escrituras, los extractos bancarios, las grabaciones. Me moví por la casa despacio, como si la estuviera reconociendo. Cada objeto tenía ahora otro peso. Cada habitación parecía respirar aliviada con mi regreso. Restaurar el orden fue mi forma de recuperar el control. Guardé libros en su sitio, cerré cajones, sacudí cojines. No por limpieza, sino como un acto de soberanía. En mi habitación, abrí la cajita donde solía guardar mi alianza. La única joya que no me llevé cuando salí apresurada. No por olvido, sino porque, en el fondo, sabía que Orin no la tocaría. Y allí estaba, brillante, solitaria, intacta, un símbolo de algo que había sido mío, y que nadie se atrevió a robar. Pasé los primeros días en silencio, sin llamadas, sin visitas. Barrow me escribía cada mañana para saber cómo me sentía. Y yo respondía con honestidad, cansada, pero en paz.
Hasta que, una semana después, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Kilian, mi nieto mayor. Tenía un pequeño ramo de flores silvestres en las manos y una expresión de niño que busca perdón sin palabras. «Hola, abuela. ¿Puedo pasar?» Asentí y me hice a un lado. Fuimos a la cocina. Preparé té. Colocamos las flores en un jarrón. «¿Cómo estás?», me preguntó, jugando con la taza. «Bien», respondí. «¿Y tú?». Para ser sincero, no tan bien. Las cosas en casa están tensas. Papá y mamá discuten todo el tiempo. Tajem casi no aparece. Y yo, no sé qué hacer. Lo escuché en silencio. Kilian siempre fue el más reflexivo. El que pensaba antes de hablar. El que observaba cuando todos gritaban. «Extraño los domingos contigo», dijo finalmente. «Cuando cocinabas tarta de manzana y contabas historias de tus alumnos. Cuando papá hacía chistes malos y todos reíamos. ¿Recuerdas?». Asentí. Eran buenos tiempos. Pero esos domingos se perdieron poco a poco. Mucho antes de las cerraduras. ¿Crees que podríamos empezarlos de nuevo? Lo miré con ternura. Había en sus ojos algo que no vi en los de Orin. Genuina voluntad de reconstruir. «Podemos intentarlo», respondí. «Este domingo. Aquí. Tú invita a todos. Yo cocinaré». Y así lo hicimos. Ese domingo, mi mesa volvió a llenarse. Kilian trajo vino. Tajem, una caja de pasteles. Incluso Geneva y Orin vinieron, en silencio, con los ojos bajos. Pero vinieron. No hablamos del pasado. No hacía falta. Porque el simple hecho de estar juntos ya decía todo. Los domingos volvieron a tener aroma a pollo asado y risas contenidas. Las sillas alrededor de la mesa dejaron de estar vacías. Y la casa, esa casa que una vez fue escenario de traición, volvió a ser un nido tibio de conversaciones sinceras. No fue inmediato. No fue fácil. Pero fue real. Orin vendió su participación en la empresa. Pagó la mayor parte de sus deudas. Consiguió un nuevo trabajo, más modesto, más humano. Educaba a adultos en finanzas básicas. Lo que antes usó para aprovecharse, ahora lo usaba para enseñar. Geneva se mudó. El divorcio fue silencioso, sin escándalos. Y en ese silencio, también hubo sanación. Tajem cambió. Dejó atrás las fiestas y los caprichos. Empezó a estudiar derecho. Tal vez inspirada por Barrow. Tal vez por su propia culpa. Pero ahora, me miraba con otros ojos. Kilian se volvió mi sombra los fines de semana. Me ayudaba con las compras. Me preguntaba por mi infancia, por el abuelo. Por cada sacrificio escondido que durante años nunca notó. Y yo finalmente respiré. Un día, durante un almuerzo, me puse de pie con una copa en la mano. «Tengo un anuncio», dije. El silencio cayó. Todos me miraron. «Voy a viajar. 3 meses. Inglaterra, Francia, Italia, Grecia». Las caras de asombro se mezclaron con sonrisas y murmullos. Nunca había salido del país. Nunca me lo permití. Pero ahora, era mi tiempo. Había ahorrado en silencio, como siempre. Y ahora, ese silencio se convertía en alas. Antes de irme, dejé a Kilian encargado de la casa. Les abracé uno a uno. Y partí. Caminé bajo la lluvia inglesa. Saboreé café en Montmartre. Vi el sol caer sobre el mar Egeo. Viví. Viví como siempre soñé. Con dignidad. Con memoria. Con plenitud. Cuando volví, me esperaban en el aeropuerto con carteles y flores. Y al llegar a casa, me encontré con un regalo. El baño había sido reformado. Con esos azulejos que había señalado 1000 veces pero nunca compré. Orin fue quien habló. «Es de todos nosotros. Pensamos que te lo merecías». Lo abracé. No con olvido, sino con perdón. Y esa noche, al acostarme, pensé. Intentaron quitarme mi casa. Pero me devolvieron algo mayor. Mi voz. Porque una mujer no se define por su edad, sino por su capacidad de luchar, de imponerse, de amar, sin dejarse pisotear. Y sí, a los 73 años, yo comencé de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón,
No te vayas sin dejar tu huella. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que te subestimaron y lograste demostrar tu valor? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales que inspiran, remueven y transforman. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en los videos que aparecerán a continuación. Te prometemos que cada uno tiene algo que decirte. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para recuperar lo que es suyo. Porque a veces, una historia abre los ojos, abre el alma y abre la puerta de regreso a uno mismo.